Hola, bienvenidos a Open, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. Buenas noches, bienvenidos a Open. Yo soy Oscar y él es Eric. Hoy les traemos la segunda parte de Scream, Tomás Pacheco. ¿Recuerdan sus épocas de secundaria? Nosotros sí. Fueron épocas de crecimiento, de cambios, de miedo. Tomamos la decisión de ignorar ese teléfono. No sabíamos lo caro que nos iba a costar. No levantar la bocina, ya que al ignorar a la persona del otro lado, provocamos algo muy inesperado. Y fue perder por completo el control de la situación, el control del juego, el control de la broma, y esta se convirtió en el mayor miedo que hemos pasado en nuestras vidas, ya que al eliminar a Tomás del sueño, le dimos total libertad al asesino. Esa parte extraña y creada en el sueño por nuestro amigo. Nuestro error fue pensar que era el mismo. Pero el libreto cambió. Y fue así que pasamos de voces en su cabeza a personajes, esta vez fuera del sueño. Tal vez unos 20 minutos después de ignorar el teléfono, Tomás se incorporó y se sentó. Pensamos que había despertado, ya que nosotros seguíamos platicando, y era muy posible que nuestras voces lo despertaran. No dijo una sola palabra, solo se puso en pie frente a la puerta de la habitación. Estiró los brazos, después tomó aire muy profundamente. Se quedó quieto. Hizo un gesto como de querer hablar, pero lo que salió de su boca fue una sonrisa muy siniestra y burlona. Abrió la puerta y salió del cuarto. Lo más extraño para nosotros fue que no encendió ninguna luz, tal vez para dirigirse al baño. Y aunque conocíamos el largo pasillo, era muy posible que tropezara con los juguetes de las hermanas pequeñas de Eric. Eso despertó nuestra inquietud. Y entreabrimos la puerta. Lo vimos parado, a media sala, inmóvil. Estamos seguros que no se dio cuenta que lo estábamos viendo. Después dio unos pasos y cambió de dirección hacia la cocina. Y escuchamos ruido de cajones y las cosas dentro de ellos. Eric salió tras él para saber qué era lo que hacía en la cocina. Y al observarlo, se dio cuenta que Tomás sacó un cuchillo. Al ver esto, regresó de inmediato al cuarto, con una expresión de miedo en sus ojos y me dijo: Oscar, Tomás trae un cuchillo en la mano. Con asombro le pregunté: ¿qué? ¿Un cuchillo? Ya no tuvimos tiempo de decir más, ya que Tomás apareció en la puerta y, como antes, solo permaneció parado, pero ahora sí habló con una voz muy intimidante y dijo: sé que estás ahí y pagarán por todo lo que han hecho. Con la poca luz que entraba por la ventana, notamos en su cara que tenía los ojos cerrados y esa sonrisa que nos causó un miedo indescriptible. Y para completar, el cuchillo en la mano derecha, lo cual después notamos no era normal, ya que Tomás es zurdo.
No sabíamos si hablarle o no, ya que se notaba que esperaba algún ruido para saber nuestra posición. Y ahora, si fuera real, en que encontrara nuestros cuerpos en ese charco de sangre. Nos limitamos a hacernos señales con las miradas y con las manos, procurando no hacer ningún sonido. Tomamos las almohadas y las usamos como protección y un palo de escoba como defensa. Me parece que estuvo parado tratando de oír algo a lo largo de 30 minutos, recargando el cuchillo contra su pecho. Pero esos momentos, esos minutos, fueron una verdadera eternidad. Tal vez eran ya las 3 de la mañana. Y Tomás dio unos pasos, se puso de rodillas y tomó su lugar en el colchón del piso. Aún así, seguimos inmóviles y en silencio. Nos parecía que empezó un sueño profundo. Pero ¿y si no? ¿Y si nos movíamos? ¿Qué pasaría? Dejamos pasar como 20 minutos y hablamos en voz baja. Pero nos tomó por sorpresa el movimiento de uno de sus brazos al estirarlo con los dedos abiertos y tocando el colchón de arriba donde nos encontrábamos, sin duda tratando de sentirnos y encontrarnos. Y esto pasó en varias ocasiones, así que solo nos quedó esperar a que empezara a amanecer. Ya para cuando notamos que empezó a moverse de forma que nos indicaba que era probable que ella estuviera soñando otra cosa, pues el valor suficiente para movernos y quitarle el cuchillo que tenía sujeto con las 2 manos y pegado a su cuerpo. Esto para seguridad nuestra y de él, ya que podía cortarse o peor enterrárselo él mismo, ya que estaba acostado de lado. Ya con el mayor sigilo tomamos el cuchillo que sostenía aún con firmeza, pero logramos quitárselo y Eric se encargó de regresarlo a la cocina. Antes de que alguien en la casa se diera cuenta de lo que nos había pasado durante la noche, cuando Eric regresó, le pregunté si podíamos cerrar la puerta por dentro para dormir un poco y darnos cuenta si Tomás se levantaba otra vez. Por desgracia, me dijo que no servía el seguro de la puerta, así que prácticamente no dormimos nada. Ya empezaba a amanecer y dormitamos un poco, pero siempre a la expectativa de cualquier cosa. Ya que dieron las 8 de la mañana y con la claridad del día, Tomás se levantó y fue al baño. Nos habló para ver si salíamos a las canchas o a desayunar. Nosotros nos quedamos viendo sorprendidos de que parecía muy fresco, resultado de una noche de descanso plena. Y en nuestra cara se veía el cansancio y la desvelada de la noche anterior. No le dijimos nada en el momento, pero después le expusimos lo acontecido y con asombro nos aseguró que él no recordaba nada de eso y no recordaba ni siquiera lo que había soñado la noche anterior. Después, cada uno partió para su casa y no volvimos a hablar de ese tema hasta hoy. Y ahora ustedes ya saben, si ven la película con sus amigos y uno de ellos es sonámbulo o habla dormido, ustedes deciden si contestan el teléfono o lo dejan sonar. Si les gustó el video, suscríbanse. Compartan con sus amigos para que lloren, rían o se asusten con ustedes. Regálenos un gran like para saber que les gustó. Y déjenos en la caja de comentarios lo que el video les hizo sentir o qué les pareció. Si quieren compartir una historia que sea contada por nosotros o tienen una sugerencia, les dejamos nuestro mail en la descripción del video. Queremos conocerlos, escríbanos. Este es su canal, estamos abiertos. Esto fue Open, buenas noches. Gracias por visitar nuestro canal.
Esto fue Open. Buenas noches y dulces sueños.